Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast favorito, Entre Docs, tu dosis semanal de medicina. Yo soy César Torres y el día de hoy me encuentro con un buen amigo, el doctor Jorge Chirino Romo. Él es especialista en cirugía general y laparoscopía. Además es profesor del curso de nutrición clínica aquí en el Hospital Ángeles Pedregal. Bienvenido, Jorge, ¿cómo andas? Bien, muchas gracias. Todo muy bien, César, aquí. Es un placer estar contigo. Vamos a hablar ya directamente de este tema que es bastante importante, bastante frecuente, que es la enfermedad litiásica biliar, que son las famosísimas piedras en la vesícula, básicamente, que es como la conoce la gente. Se menciona estadísticamente que más o menos el 10 al 15% de la población adulta lo va a presentar en algún momento de su vida, ¿de acuerdo? Pero curiosamente, el 20% de esta población únicamente va a presentar síntomas. Sí, mira, te comento. Lo que dices es cierto. Se han encontrado pacientes que ya por alguna otra causa fallecieron y en las autopsias y todo. Hay reportes en distintas partes del mundo que pueden llegar hasta 30% de la población podría tener algo de piedras en su vesícula. Ahora, de esto, de tener piedras en la vesícula, que tengan síntomas, es mucho menor el porcentaje. Ujú. Explícanos qué es la vesícula biliar y para qué sirve la vesícula biliar. Perfecto, mira, la vesícula biliar es un órgano que está pegadito al hígado, por decirlo de algún modo, y su función principal va a ser captar parte de la bilis la produce el hígado, y esta bilis la capta la vesícula y la concentra, o sea, la bilis que está dentro de la vesícula tiene una mayor concentración. Esta bilis que va cayendo, digamos que produce el hígado, va hacia el intestino delgado y nos sirve para que cuando comamos grasas se puedan absorber bien. Si no tuviéramos bilis, no podríamos absorberlas, por ejemplo. Y entonces cuando comemos grasas, hay un estímulo y la vesícula se comprime, se apachurra, por decirlo de algún modo, y avienta ese extra de bilis al intestino y así podemos digerir mejor estas grasas. Ok, Jorge. ¿Y cuáles son los factores de riesgo principales para que se formen estas piedras en la vesícula? Hay, aquí entran varias cosas. Mira, las factores de riesgo principales es más frecuente en mujeres. Es más frecuente en una edad alrededor de los 40 años. Más si han tenido hijos. Por ejemplo, el embarazarse, por cada embarazo el riesgo de presentar piedras aumenta más o menos en un 7%. ¿Y se ha sabido por qué es este tema? Pues tiene que ver con la cuestión hormonal. Mira, hay factores genéticos, hay factores, va a depender mucho de qué son las piedras. Por ejemplo, vamos a poner en el occidente, o sea, nosotros, todo lo que es América, la mayoría de las piedras son de colesterol. En cambio, en países asiáticos y esos son más de pigmentos biliares. ¿Y por qué se debe esto? ¿A qué se debe esto? ¿Por el tipo de alimentación? Yo creo que tiene también que ver con la parte genética. Son de estas cosas que no hay algo específico, no hay alguien que sepa y te diga, esta es la causa perfecta. No. Hay familias que si tienen, que tienen, todos padecen de la vesícula, por ejemplo. Es más frecuente en mujeres, pero puede ser igual en hombres. Es más frecuente en pacientes que tengan cierto sobrepeso, obesidad. La dieta está implicada, por eso son más frecuentes también las de colesterol aquí. Pero por ejemplo, niños también las pueden presentar. Los niños son más de pigmentos biliares, quiere decir son esas piedritas como negras, oscuras, y suelen ser por problemas de la sangre. Hay alteraciones en los glóbulos rojos Ok. que si se destruyen más rápido por alguna causa, te van a favorecer que estos pigmentos aumenten y se forman estas piedritas. Entonces puede haber niños de 13 años o 10 años con estos problemas y que hagan piedras en la vesícula. Pero, por ejemplo, en un niño, ¿va a dar la misma sintomatología que en un adulto? Generalmente sí. Ahora, los síntomas, por ejemplo, de alguien que tiene piedras, bueno, puedes tener piedras en la vesícula y que no te dé síntomas, que era lo platicábamos al principio. Hay muchas personas que andan por ahí por la vida, que andamos a lo mejor, que podemos estar
por ahí, y que puedas tener piedras y que jamás te dé síntomas. ¿Y a Ya qué se debe, y normalmente a qué se debe esto? O sea, en qué se diferencia? pues no hay una explicación, o sea, hay personas que pueden pasar desapercibida toda la vida y tener esas piedras. ¿Por qué les duele a unos y a otros sí? Pues depende también de qué tantas piedras tengan, de qué sean, si están tapando, si se están acumulando cada vez más, si van acompañados de que esta vesícula, por ejemplo, no se mueva adecuadamente, ¿no? ¿Se acuerdan que les dije que se apachurra un poco, que se comprime y libera bilis? Hay vesículas que no se mueven adecuadamente y eso favorece que se quede ahí más, ese sedimento y se formen más piedras. Ya que mencionabas al principio que existen piedras de colesterol y existen piedras normalmente de pigmentos, pero la formación de la misma, ¿cómo es el proceso? ¿O existe alguna teoría en cómo se va formando esto? Si es únicamente tema genético o es alimentación o ambas. ¿Cómo se van formando estas piedras? Mira, las piedras básicamente son o de colesterol o de pigmentos biliares y eh, hay un equilibrio, digamos, que se rompe, el cual favorece las piedras, que es colesterol, sales biliares y lecitina. Es un como triángulo. Ok, Si hay algún desbalance en este triángulo, se favorece que se precipite, como si fuera como una formación, por decirlo de algún modo, como las piedras en un río, se va sedimentando, sedimentando y se van formando las piedras. ok. Eso sería una forma como sencilla de saber por qué se forman. Eh, no tienen calcio, son distintas a las de los riñones, por ejemplo, ¿no? Si tomas una radiografía es muy, muy raro, o sea, sí, sí existe, pero es muy raro verlas en una radiografía. Ok. Entonces, porque no tienen calcio como las de los riñones, que son otro tipo de piedras. Entonces, eh, va a depender, ahora sí que si hay este desbalance, que se formen o no las piedras. Pero, por ejemplo, además de que operamos pacientes, que opero pacientes que tienen mala alimentación y todo, me ha tocado pacientes jóvenes de 25 años, deportistas, veganas, mujeres que se cuidan perfecto, que están super fit En óptimas y condiciones, se podría llenas de decir. piedras. Y son piedras no de tipo biliar, que es la de los problemas sanguíneos, sino piedras de colesterol. Entonces eso es lo que nos hace pensar en que esto tiene un componente también por ahí genético, ¿no? O sea, debe de influir algo que favorezca que este tipo de pacientes hagan piedras. ¿Cuáles son los síntomas principales que presenta un paciente con una litiasis biliar? ¿Qué siente el paciente? ¿Cuáles son los primeros síntomas que van apareciendo? Cuéntanos un poco acerca de esto, Jorge. Ok. Mira, el cuadro típico del paciente que tiene un cólico biliar es un dolor que te lo pueden referir con o después de los alimentos. 50% más o menos de los pacientes sí lo identifica que tiene que ver con la comida. Y es un dolor que da en la boca del estómago o como si fuera un dolor típico de caballo, tantito debajo del lado de la costilla del lado derecho, ahí. Y es un dolor que empieza poco a poco y aumenta, tiene un pico y por lo general dura entre media hora y 5 horas y se quita. Se puede quitar a veces Se solo quita solo, o, normalmente. ajá, o te tomas algún medicamento o algo y se pasa. Eso es como lo característico del dolor y algunos sienten que se les va un poquito hacia la espalda, al hombro derecho, o sea, esa molestia. Puede haber un poquito de distensión, como te hace pensar, hay algo que me cayó mal, ¿no? Como que me distendí, un poquito puede haber de náuseas, eso es lo básico. Pero ¿cuál sería, por ejemplo, cuál sería la serie de síntomas que te dirían, ok, esto ya está saliéndose de control y debo de ir a revisarme inmediatamente o tengo que ir a un área de urgencias de algún hospital? Ok, si el dolor, o sea, obviamente tener dolor no es normal. Si tienes dolores, lo recomendado es ir a ver a tu médico, ¿no? O sea, ¿qué pasa más bien cuando te encuentran vesículas y no has tenido dolor, ¿no? O sea, como un hallazgo, ese es otro rollo. Por ejemplo, si te las encuentran y no tienes dolor,
Ahí, ¿qué pasa? Lo recomendable es operarlas, sí en algún momento, no es una urgencia, no tiene que ser. Como bien platicábamos antes, hay pacientes que pueden tener o personas que fue un hallazgo las piedras y jamás en la vida a lo mejor les van a dar lata, es posible. Si ya les dio lata una vez, si ya presentaron un cuadro de dolor y ya todo, lo más probable es que vaya a haber más cuadros. Ok, Ahí ya, sí. es decir, cuando debutan con un cólico biliar, Sí, normalmente esto va a ir aumentando tanto en frecuencia como en intensidad. Entonces, exacto. la recomendación aquí sería pues bueno, si tienes un dolor con esas características que mencionaste, pues lo recomendable es acudir con un cirujano y si pueden venir contigo, pues estaría perfecto. Encantado. Eso sería la idealidad, pero como mencionabas que el dolor se Ujú. presenta en la zona como de la boca del estómago, ¿se podría confundir con, por ejemplo, una gastritis? Sí, sí, sí. Con qué otras enfermedades se podría confundir este tipo de cuadro? Sí, es muy buena pregunta. Eh, Hay que por eso revisar bien al paciente estos cuadros porque hay varias causas de dolor nosotros le llamamos epigastrio, a la boca del estómago. De la boca del estómago y de esa zona, arriba del ombligo, hay varias causas. Entre ellas está la gastritis, que es muy frecuente. Podría ser una úlcera péptica o duodenal. Podría ser que tuvieran una hernia yatal y cuando hay un poquito de que se suba esa unión del esófago con el estómago y se pellizca un poco, da un dolor muy intenso. Eh, Hay otras cosas, pero las principales son esas. Así, con lo que se puede confundir es eso y una cosa que llamamos dispepsia, que es como si tuvieras una mala digestión. Y O sea, muchos, que ajá, siempre te quejas, o sea, te comes, no sé, algo muy grasoso, una hamburguesa, unas carnitas, algo así, y que sientes que te cayó mal. y siempre, o sea, invariablemente siempre te cae mal. O sea, siempre Exacto. dices, híjole, como que no termino de digerirlo y lo andas repitiendo, como Sí, dicen. Entonces, eso es un dato clínico muy importante para que la gente entienda de que se tiene que ir a revisar. exacto. Es más frecuente este tipo de dolor de la vesícula al comer grasas. Es normal que si, por ejemplo, vamos y comemos barbacoa, carnitas, estas comidas que son muy, muy grasosas, el vaciamiento del estómago, o sea, que tanto pasa el alimento del estómago y va viajando hacia el intestino y de ahí pasa a que se absorba, se hace más lento. Entonces también es frecuente que si uno come esto, no todo el que se distienda va a tener problemas de la vesícula, a veces es por el exceso de grasa, pero sí un buen porcentaje, o sea, te puedes distender y todo, pero no tendría por qué haber dolor, Ah, ok, ok. ¿no? O sea, Entonces el dolor es como que la alarma que se va sí, encendiendo y como mencionas, se va a quitar, a lo mejor solo, a lo mejor te tengas que tomar algún analgésico, pero tiene esa duración y esa ventana y si lo estás, o sea, si se repite constantemente cuando comes algo grasoso, no necesariamente extremadamente grasoso, pero si eso empieza a ser como un ciclo, pues bueno, entonces sí hay que revisarse. exacto. Van a ver, los pacientes que tienen estos problemas de la vesícula se vuelve cada vez más repetitivo. Tengo pacientes que tengo uno siempre en la mente que hasta van con chamanes. Hay un montón de mitos con respecto a la vesícula. Mucha gente luego se toma tecitos o cositas ahí medias Exacto. extrañas, pero ¿es recomendable, no es recomendable? De verdad, pues cuéntanos un poco acerca de eso, Jorge. Mira, lo más frecuente de los que hemos escuchado que nos cuentan los pacientes es tomar algunos test de estafiate, hay otros de gordolobo, hay ciertos hasta medicamentos que se pueden usar para deshacer las piedras, pero en la gran mayoría de los casos no funciona. ¿Y qué pasa? Si ya son pacientes que se lo están tomando porque tuvieron síntomas, pues se siguen teniendo estos síntomas y se sigue inflamando la vesícula. Entonces, para el momento en que hay que operarlos, porque estas piedras no se deshicieron mágicamente con ningún té, ni no hay cómo deshacerlas con láser, ni con
vibraciones ni ningún alimento mágico. Realmente todos al final terminan con más piedras y más inflamados. Ese es el detalle. Para nosotros es mucho más sencillo operar una vesícula de un paciente que no ha tenido tantos cuadros, ¿no? repetitivos. Y es mucho más seguro, la cirugía es más fácil, más confiable. ¿Por qué es esto? ¿Porque se va engrosando la capa de la vesícula o algo por el estilo? Sí. Mira, no, hay una cosa, puedes tener piedras en la vesícula y eso lo conocemos como colelitiasis. Y ya, puede o no darte síntomas, pero puede ocasionarte que se inflame la vesícula y eso se llama colecistitis. Ya cuando tienes una colecistitis por piedras, esta pared de la vesícula se va engrosando y a veces una piedrita de estas puede tapar la salida de la vesícula. Entonces es el típico paciente que tiene unos dolores todavía más fuertes que lo habitual, ¿no? Porque la vesícula está intentando vaciarse, pero la piedra está impidiendo que salga la O sea, bilis. básicamente tiene un tapón, Es un tapón. entonces existe mucha presión interna y eso genera pues un dolor más fuerte. Exacto. Entonces, y aquí vienen las complicaciones y estas cosas que pueden darte cuando tienes piedras en la vesícula. Una es la inflamación de la vesícula, que es la colecistitis, ¿no? Y conforme van pasando más cuadros, estas piedras pueden ir creciendo además y tapando más. Y la misma inflamación puede hacer que se distienda mucho. La vesícula más o menos te aguanta un volumen como de 50 mililitros. O sea, Pero es realmente es pequeña. pequeña y tiene una forma como una pequeña pera. Pero cuando empiezan estos cuadros, hemos quitado vesículas que la capacidad son de 350, 400 mililitros. O sea, es muchísimo más, ¿no? Se van haciendo más y más grandes. O hay otra que de tanta inflamación se hace muy pequeñita, la pared se empieza como a calcificar y eso puede ya llevarte a otras cosas ya como cáncer de vesícula y otras cosas también importantes. Ok, hablando del tamaño de las piedras que siempre se menciona en los estudios o siempre encuentro a alguien, a un amigo que dicen, pues es que yo tengo unas piedras enormes, pero no me da mayor tema. Y hay quienes tienen unas piedritas Se súper complica. pequeñas y se complica. Sí. ¿Existe algún tema en relación a esto? Si el tamaño de verdad infiere en el cuadro clínico posteriormente. Sí, mira, el estudio ideal para ver la vesícula es el ultrasonido. Entonces es típico que en el ultrasonido te reportan, una puede ser lodo biliar. El lodo no es indicación de que alguien te tenga que operar, ¿no? O sea, tienes lodo y lo que hay que hacer es observarte y ver si no tienes síntomas, pues con más razón no hay que hacerte nada. Si tienes lodo y tienes síntomas, bueno, habría que hacer otros estudios. El tamaño de la piedra, hay pacientes que tienen piedras de tamaño de, por ejemplo, de un pequeño huevo, ¿no? Un huevo de Ok. codorniz, o sea, ya una piedra de mayor tamaño. Y hay otros que tienen unas piedras chiquititas, como si fueran granos de elote muy, muy pequeñitos, de distintas formas. ¿Qué pasa? La piedra grandota, pues ya no va a salir de esa vesícula, ¿no? O sea, se fue creando y todo. Y ahí te va a dar lata, te va a dar cólicos, pero es raro que te vaya a complicar. ¿Cuáles son de las complicaciones que son como más serias, además de la inflamación de la vesícula? Que la piedra se salga de la vesícula y que se atore en un conducto que se llama colédoco. Ese conducto es el que termina, el que comunica, digamos, del hígado al intestino. Entonces, si tapa esa salida, ya no llega la bilis al intestino y es cuando te pones amarillo, te pones ictérico, empiezan dolores muy fuertes, son como el cólico típico de vesícula, pero este no se quita, ¿no? Ok, entonces ese sería un síntoma de alarma que le debe decir al paciente, ok, ya no puedes estar más en tu casa aguantándote el dolor, sino tienes que ir directamente a un área de urgencias para que te vean, o pues le hablas al cirujano o lo que sea y te tienen que atender inmediatamente. O sea, estar amarillo con Exacto. dolor es indicativo de atención O amarillo inmediata. sin dolor, ¿eh? También. El estar amarillo, el estar ictérico por la causa que sea, es un dato que hay Ok. que checar, ¿no? Pero sí, estar amarillo, con dolor, con fiebre, eso es típico de que hay por ahí
una infección o algo está pasando. Además, el paciente no solo se pone amarillo, también te dice, oye, estoy orinando muy oscuro, como si fuera refresco de cola, Ok. ¿no? O también la evacuación, dice, oye, parece una evacuación blanca, ¿no? O sea, ya no tiene color. Eso es como lo típico que pasa cuando el paciente tiene una obstrucción de la vía biliar por alguna causa. Mencionabas que si comes mucha grasa, pues es un riesgo de que se formen piedras. Has tenido pacientes que son veganos, que no consumen en teoría pues gran cantidad de grasa, a lo mejor no es nula, pero es Ujú. una cantidad mínima y también se producen. Entonces, la forma de la alimentación, ¿cómo debe de ser para evitar esto? ¿O no se puede evitar? Pues yo creo que sí puedes disminuir tu riesgo si llevas una buena alimentación, ¿no? O sea, si hay algo por ahí que tengas genético, alguna, bueno, contra eso no puedes hacer nada, por más que te cuides, como el caso de esta chica vegana y todo, pues vas a tener piedras y pues no hay de otra. Pero la gran mayoría de los casos tienen que ver con la alimentación, ¿no? Con las costumbres. Siempre dicen, es que el típico de, ay, yo seguro voy a tener problemas de la vesícula porque mi abuela tuvo, mi mamá tuvo, mi hermana tuvo y ahora falto yo, ¿no? O sea, sí pasa algo que sea como genético, sí, pero también heredamos costumbres, ¿no? Heredamos la forma de alimentarnos, heredamos los hábitos que tenemos de nuestras familias. O sea, no, Entonces, no necesariamente porque la mamá, la hermana o la tía o la abuelita lo hayan tenido, es indicativo que tú lo vayas a presentar. exacto, ¿no? No es una O sea, no es, regla. no es una situación directa de que, ay, ya mi mamá lo tuvo, ahora Exacto, yo voy a sufrir exactamente de lo mismo. exactamente. No, no quiere decir que lo tengas tú. Si aumenta el riesgo, sí, aumenta hasta el doble. Si tienes un familiar cercano, aumenta el doble el riesgo de que tú lo tengas. Ok, entonces es un dato importante, sin embargo, no es una regla. Exacto, no es regla. Ok, hablando un poco en relación a diagnóstico, mencionabas hace un momento que el estudio ideal para poder detectarlas es el ultrasonido. ¿Existe otra herramienta diagnóstica para esto? Sí, hay varias. Idealmente es el ultrasonido. El ultrasonido es un método no invasivo, mucho más económico que otros de los métodos que existen y bastante confiable. Depende quién lo haga. Siempre el ultrasonido tiene que ver que sea un experto que haga el ultrasonido. Siempre va a ser mejor que tenga experiencia viendo vesículas, que tenga experiencia Ok. haciendo estas mediciones. Eso es ideal. También aparte del ultrasonido, podría ser la tomografía. La tomografía no es un estudio ideal para la vesícula, ni para problemas de una piedra atorada, ni nada, pero hay veces en que es útil. O sea, hay veces que haces por otra causa una tomografía y dices, ah, mira, aquí se ve, esta vesícula está inflamada o tiene piedras, o se ve que está todo dilatada la vía biliar, entonces sí te ayuda. También tenemos la colangioresonancia o resonancia magnética que va enfocada al hígado y las vías biliares. Ese es un estudio mucho más fino, tarda más y es más costoso. Pero está indicado en qué tipo de pacientes. Ya no es para diagnosticar problemas de vesícula, es para generalmente ya ver alguna cosa en particular de la vía biliar, de si hay alguna obstrucción en vía biliar. No es el ideal porque es muy caro para diagnosticar piedras en la vesícula, pero sí las complicaciones o alguna alteración anatómica. Hay un montón de alteraciones anatómicas en hombres y mujeres con respecto a la vesícula, de cómo llega De los conductos que van del... de la vesícula, Sí, del hígado hacia el intestino. exacto, o sea, desde el cístico, que es el conducto de donde la vesícula vacía Ok. y se comunica al colédoco, esa también tiene algunas alteraciones anatómicas y sobre todo la arteria cística también tiene varias alteraciones anatómicas, ¿no? O sea, realmente lo frecuente tiene 25% más o menos de frecuencia. Entonces siempre hay un montón de variantes anatómicas. Pero eso sería más como un tema para el cirujano, el Sí, tema quirúrgico, me imagino yo. O sea, no creo que eso dependa si la operas o no, más bien a lo mejor el método o no sé, la técnica. sí, esto ya es, pongamos un ejemplo.
tiene alguien, un paciente, piedras en la vesícula, se salió una piedra de esta vesícula y se atoró en el conducto colédoco. Aquí yo, cirujano, para saber qué procede, puedo hacer este estudio que es la resonancia, la colangioresonancia, que me va a decir, oye, si está atorado aquí, mira, tienes además una alteración anatómica o tienes alguna otra cosa. O hay otro método que es por medio de una endoscopía, es un endoscopio, o sea, que se mete por la boca, pasa por el esófago, estómago, llega a la primera parte del intestino que se llama duodeno y ahí vamos a ver de dónde desemboca este conducto que viene del hígado, ¿no? Ok. Que es el colédoco, y se mete por ahí unas cosas y se puede destapar este conducto y se libera la piedra atorada y ya lo podemos operar. Sin tener que hacer un procedimiento, o Quirúrgico, sea, exacto. quirúrgico, laparoscópico, o bueno, en su defecto, si no hay las herramientas, pues se tendría que hacer abierto. Exacto. Antes, por ejemplo, que no había este tipo de tecnología, todo paciente con una piedra atorada en este lugar, tenías que operarlo abierto y abrir la vía biliar y hacer una exploración propiamente de la vía biliar, con unas pinzas especiales y luego dejabas una sonda. Ya que exploraste la vía biliar y la limpiaste, dejabas una sonda y esa sonda se queda. Todavía se usa esto, ¿no? En los lugares donde no hay esta tecnología que se llama CEPRE, ¿no? Ok. Es un nombre ya más complicado, pero para que lo ubiquen se llama CEPRE. ¿Recomiendas a tus pacientes, a los familiares de tus pacientes, hacer un check-up realmente para ver si tienen piedras en la vesícula? Um, sí, en algunos casos, sobre todo cuando ya hay algún síntoma. O sea, también por edad, o sea, si llegas a cierta edad, o sea, si llegas a 40 años y jamás te has hecho un ultrasonido de abdomen, pues creo que vale la pena hacerlo, ¿no? O sea, si, aunque estés perfectamente sano, no está de más. Un ultrasonido es algo que es bastante útil y hacerte tus exámenes de laboratorio, estar checando. Obviamente, si eres más joven, pero tienes algún síntoma, pues con más razón hay que estudiarte. Pero así como a todos hacerles ultrasonido a alguien de 20 años que no tenga nada y para ver qué me encuentro, no estaría así como O sea, eso indicado. ya sería un poquito más tendencioso. Porque sí Exacto. existe, ¿eh? Porque sí Sí. existe quien dice, no sé, viene a consulta a la mamá y la acompaña la hermana y le dice, no, pues de una vez te hago el ultrasonido a ti y a ver qué sale, ¿no? Exacto. Entonces eso puede llegar a ser muy tendencioso, entonces, ojo, cuidado con eso. Ok, Jorge, continuando con esto, en relación al tratamiento, ¿cuál es el tratamiento inicial para un paciente normalmente con un cólico biliar? Generalmente el tratamiento es darle algún tipo de antiespasmódico Ok, y eso quita las molestias o puede ser antiespasmódico y con antiinflamatorio y eso generalmente calma los cólicos biliares. El detalle es no dejarlo ahí nada más. Ya te dolió, ya tuviste un cuadro muy característico de que puede ser un problema de la vesícula, hazte un ultrasonido, ve con tu médico, se checa y ya se valora qué es lo que está pasando, ¿no? Puede ser que no tengas piedras en la vesícula, sí puede ser que los tengas. el lodo biliar, cuando aparece un resultado de algún ultrasonido, de algún estudio, en donde se menciona el lodo biliar, ¿esto es realmente quirúrgico? Digo, he escuchado historias en donde, pues bueno, algún conocido, algún amigo, pues le mencionaron que tenía lodo biliar, como dices, la mayoría de las veces no tiene síntomas, y le recomendaron directamente que se quitara la vesícula para prevenir que fuera a presentar un cuadro mayor. ¿Tú cómo abordas Exacto. este tipo de situaciones? Mira, yo soy muy sincero con los pacientes y solo les hago lo que a mí me gustaría que le hicieran a algún familiar o a mí mismo. Jamás les digo, tienes lodo biliar, hay que operarte, porque eso no es cierto. O sea, hay personas que tienen lodo biliar y que este lodo biliar además, si te haces un ultrasonido a lo mejor en 6 meses ya no es tan lodo biliar. Depende mucho del ultrasonido, la calidad del ultrasonido, entonces a veces no lo tienes. Y sí hay otras veces en que este lodo biliar avanza y te forma piedras. Ahora la cuestión es,
¿tienes demasiados síntomas o no? Una persona que tuviera más bien muchos síntomas y que tuviera lodo biliar, pero son síntomas atribuibles a dolores como de la vesícula, a lo mejor llega un punto en que dice, ya no quiero Ya no tener quiero estos dolores. presentarlos. Ok. Y podría ser una opción la cirugía. Pero de entrada, que te digan, oye, me encontraron lodo biliar, ¿sabes qué? Opérate. No, no es la mejor estrategia, no hagan eso. Entonces, la recomendación es tomen sus precauciones y a lo mejor si ves que la tendencia es insistir en hacer un procedimiento quirúrgico, tomar una segunda opinión. A ver, Jorge, métodos ya de tratamiento, vamos a hablar en relación a procedimientos quirúrgicos, métodos ideales actualmente para extraer la vesícula biliar de una forma segura. Sí, como bien lo dijiste, el tratamiento ideal es quitar la vesícula. Antes les platico esto para que vean que se ha intentado de todo en medicina. O sea, antes se abría la vesícula, se le sacaban las piedras, se cerraba y ya. Y la gente cree que eso todavía a veces se hace, ¿no? Ya no se hace, o sea, se ha demostrado que el tratamiento ideal es quitar la vesícula. Ahora, para poderla quitar, la podemos quitar de la forma tradicional, que es la forma abierta, que actualmente ya casi nadie lo hace, ¿no? O O sea, sea, básicamente está en desuso. sí, la cirugía abierta para vesícula realmente, híjole, yo ya no la aconsejo nadie, salvo que por alguna causa en particular de ese paciente no se pudiera hacerla por vía laparoscópica, ya. La verdad es que actualmente podemos hacer casi de todo vía laparoscópica, ¿no? Realmente es muy raro que tengamos que abrir un paciente, o sea, tiene años que no abrimos un paciente por alguna cuestión de vesícula. Las guías más nuevas que actualmente están vigentes, en las vesículas complicadas, si por algo no la pudieras quitar por riesgo a lesionar al paciente en alguna, porque a veces hay quien dice, no, tengo que quitar esta vesícula a fuerzas y todo, y terminan empeorando el cuadro del paciente porque lesionaron la vía biliar, porque lesionaste alguna cosa. Eso no hay que hacerlo. Hay otros métodos que son más conservadores y ya. Pero idealmente la quitamos y se quita por la paroscopía. Y además, pues la laparoscopía es esta cirugía que usas pequeñas incisiones y usas unos instrumentos especiales largos y una cámara donde la puedes quitar. Ahorita, además de utilizar unas pequeñas incisiones de 1 centímetro o de 5 centímetros, estamos utilizando pinzas más modernas donde ni siquiera hay que hacer ningún punto después, o sea, son de 3 milímetros. Hay cirugía súper novedosa ahora que es con imanes, que puedes poner por dentro unas pinzas y ya no hay heridas por fuera. Puedes hacerlas puerto único. Hay mucha tecnología para tratar de que ya no tengas las heridas típicas enormes ni nada de esto, ¿no? Depende cada caso. Más o menos cuánto la gente siempre se pregunta y siempre en cualquier tipo de especialidad siempre pregunta cuánto tarda un procedimiento normalmente para poder extraer la vesícula. Mm, Va a depender qué nos encontremos ya en quirófano, pero puede variar de 45 minutos en que ya terminaste de piel a piel, casi casi hiciste una cirugía. Hay cirugías que realmente no está tan inflamada la vesícula, sí ha tenido un par de cuadros, tiene piedras y todo, pero está tranquila, la quitas rápido, en 45 minutos estamos fuera. Pero hemos tenido casos que nos tardamos 4 horas, ¿no? O sea, extremadamente complejas, todo adherido, ¿no? Todo pegado, de cuadros que se inflaman. Se llegan a inflamar tanto que nos ha tocado que se reviente la misma vesícula, ¿no? Se muere la pared de la vesícula, se perfora y se sale la bilis, se salen las ¿Y piedras. qué sucede con eso? No, ¿Cuál es el riesgo de eso? Digo, la gente no lo sabe. sí, yo sé. Es un cuadro, imagínense, la bilis es algo muy cáustico que trae sales biliares y que es muy agresivo para ahora, en contacto con el peritoneo, con los intestinos, con los órganos, te causa una peritonitis biliar. Es como si te quemara internamente. Sí, te empiezas a inflamar. Es una peritonitis, ¿no? Y se puede complicar. Además, si a eso le echas que las piedras que tenía adentro se salieron todas, cuando lo operas tienes que ir a buscar las piedritas porque si Entre dejas, todos los sí, intestinos. entre todo y limpiar la bilis, lavar muy bien todo, porque que dejes una piedrita te favorece que se haga un absceso o que se puede estar infectado, ¿no? Y esa infección ahí está.
Entonces, esos podrían ser básicamente los riesgos más importantes de una cirugía que es programada, pero las complicaciones existen. Sí, actualmente llegas, te programamos para la cirugía de la vesícula, llegas ese día y te vas al otro día, ¿no? Eso es lo habitual. Pero en estos casos que ya son muy complicados, ya otro tipo de cosas, bueno, pues ahí sí a veces habrá que poner algún catéter, algún drenaje, alguna cuestión ya más especial. Pero la idea es no dejar que pase esto. Atenderse a tiempo, hacer su check-up, acudir con el médico y no dejarlo pasar, ¿no? ¿no? No tenemos por qué esperar a esto. ¿Qué sucede cuando, por ejemplo, me quito la vesícula? ¿Cuáles son los cuidados que debo de tener? Tengo que cambiar mi alimentación, tengo que modificar muchas cosas. Cuéntanos un poco acerca de eso. Sí, y esa es una muy buena pregunta y que a veces al paciente no la hace. Yo siempre trato de explicarles a los pacientes, y hay muchos que sí te la hacen, ¿no? Este, ¿Qué es lo que va a pasar? Ya platicamos que la vesícula concentra la bilis y la guarda, y que cuando comemos muchas grasas, justamente se comprime para liberarla. Si no tenemos vesícula, la bilis se sigue produciendo, la sigue produciendo el hígado y sigue cayendo por el conducto hacia el intestino. Pero ¿qué pasa? A veces es insuficiente, esa es una. Eh, ya no tenemos ese extra de bilis. Entonces, si comemos un exceso de grasas, el paciente come algo, podría ser como si tú y yo ahorita tomáramos un vaso de aceite, ¿no? O sea, no lo toleramos, es demasiada grasa, y lo mismo le pasa a estos pacientes porque no tienen la suficiente ¿Y qué bilis. sucede? ¿Qué sucede? O sea, ¿cuál es? Se sienten mal, te distiendes, te da diarrea, ¿no? ¿Y qué hay que hacer? Ahí hay que suplementar con algunas enzimas, podemos dar algunas sales biliares y otras cosas para mejorar, pero también tienen que cuidar la alimentación en que sea una alimentación baja en grasas. Lo cual normalmente no sucede, bueno, en el mexicano promedio, ¿no? Es Exacto. realmente difícil poder cortar ese hábito, como mencionabas anteriormente, o sea, cortar hábitos y decir, bueno, de ahora en adelante voy a cambiar mi forma de alimentarme, pues es realmente complejo. Pero entonces esa es una de las dificultades a las cuales te enfrentas normalmente. ¿Y qué sucede? O sea, aparte de la molestia, que no lo digieras, ¿qué puede suceder? O sea, ¿cuál podría ser una complicación de una mala alimentación continua por un periodo largo de tiempo? Estamos hablando de, no sé, 10, 15, 20 años. ¿Qué puede llegar a Sí. suceder? Es muy buena pregunta y te voy a decir por qué. Hay pacientes, que esto muchas veces colegas no se los explican, el que tú no tengas esas sales biliares y no se absorban adecuadamente las grasas puede hacer que tengas deficiencias de vitaminas. Hay vitaminas que se conocen como grasa, que son las liposolubles, y todo esto, si no absorbes bien las grasas, también no vas a absorber estas vitaminas. Y después de un tiempo, justo pueden pasar 2, 3, 4, 5 años, estas deficiencias se hacen evidentes, se ven raras, dicen, oye, es que esto no me pasaba, se me cae el cabello, tengo problemas para ver de noche, este, como que la vista me falla esto, estoy muy cansado, ¿no? Por deficiencias de vitamina A, de la D, la E. Entonces, a estos pacientes hay que suplementarlos también si demuestras que tienen una deficiencia vitamínica. Y puede ser por lo de la vesícula, ¿no? Como consecuencias. Sí, Ok, sí. entonces ese podría ser un plus de ir a valorar, hacerse una valoración contigo, ya que, pues bueno, abordarías, pues en muchos sentidos, una patología que, pues un cirujano general, pues la quita y se frota las manos y dice, pues ya fuiste, y si no Sí. te cuidas, es tu problema. Entonces, tener como que una atención realmente integral es muy importante. Porque una deficiencia de estas no atendida a mediano o largo plazo, pues da problemas bien serios. Sí, ahora que lo mencionas, tengo pacientes que a lo mejor yo no operé y que te llegan oye, por otras causas, y de repente les encuentras, ya no tienes vesícula y te pasan estas cosas, a ver,
pues es porque no estás absorbiendo bien las grasas, ¿no? O los medicamentos. Hay medicamentos en particular, por ejemplo, el litio, que usan personas que son bipolares, pueden dejar de absorberse de manera adecuada cuando los operan de la vesícula. Entonces, la gente dice, oye, es que ya no me hace Ya el mi medicamento ya medicamento. no funciona. O sea, Y, o sienten que ya no les funciona, ¿no? sí, O sea, y les deja de funcionar, ¿eh? O sea, tengo el caso de una paciente que justo hubo que suplementar con algunas enzimas y cosas porque dejó de hacer efecto el medicamento que toda la vida le hacía efecto después de operarse de la vesícula. ok, pues para que vean que es realmente importante tener una atención adecuada de este tipo de enfermedades y principalmente pues la enfermedad litiásica biliar. ¿Algo más que quieras agregar, Jorge? Sí, ¿Algo que quieras hablar acerca de tu curso de nutrición clínica aquí en el Hospital Ángeles Pedregal? ¿Ya está cubierto ese tema o todavía estás buscando residentes? ya está, ya ahorita ya tenemos los residentes de este año. Sí, mira, te platico rápidamente, yo además de cirugía hice la especialidad en nutriología clínica, hice también un máster en nutrición clínica e interacción alimento-medicamento por la Universidad de Barcelona y algunos diplomados. Y llevo ya un ratito siendo profesor del curso de nutriología clínica. Es súper útil. Es otra cosa que con gusto otro día podemos platicarlo, pero es todo ese enfoque, o sea, que puedes tener con el paciente y te hace verlo de forma más integral. O sea, el paciente que está desnutrido por la causa que quieras, no va a reaccionar igual a sus medicinas, a la cirugía, se va a complicar más fácil, se infectan más. Simplemente con el hecho de saber que la mayoría de las medicinas que le damos a los pacientes viajan de la mano de una proteína en el cuerpo que se llama albúmina y en los pacientes desnutridos se les baja a la mayoría de la albúmina, ya con eso el antibiótico no va a funcionar igual, el analgésico, el medicamento que quieras, ¿no? Puede alterarlo. Y lo otro es, si tienen molestias, o sea, si tienen estos cuadros, muchos médicos luego los confunden con colitis. Como que enmascara cualquier tipo de patología a Exacto. nivel intestinal y es colitis, tómate esto y sal, se acabó. No le encontré piedras en la vesícula, es colitis. Entonces, hay que recordar que hay problemas de discinesia vesicular, que es otro relajo, que ahí es donde no se mueve, por ejemplo, la vesícula. Hay inflamaciones de la vesícula que no tienen piedras, son menos frecuentes, obvio, y que no los espanten también diciéndoles, tienes piedras, te va a dar cáncer, ¿no? Esa es otra, que me ha tocado varios pacientes que llegan por segunda opinión y es que me dijeron que me va a dar cáncer. Híjole, o sea, sí se ha visto que el 90-95% de los pacientes con cáncer tienen piedras, sí, pero es distinto que estos pacientes que tengan piedras, solo como 0.3% o 0.5% tienen un cáncer, ¿no? Van a evolucionar un cáncer. Y por último hay otra cosa que son pólipos. También los pólipos que aparecen en la vesícula, muchos colegas los quieren operar nada más de, ay, tienes pólipos. Pero para que la gente entienda, ¿qué es un pólipo? O sea, para que se lo imaginen o lo visualicen. Yo siempre les digo, imagínate que es como si fuera un jardín y crece un hongo, Ok, ¿no? Es justamente el crecimiento de algo que no tendría que estar ahí. Y yo les digo, imagínate que sale como un honguito, como un arbustito. Eso por dentro en la vesícula no debiera estar. Los pólipos sí favorecen o aumentan el riesgo más bien de tener cáncer de vesícula, pero los que son mayores a 1 centímetro. Muchas veces en los hallazgos de ultrasonido te dicen, tiene un pólipo. Si es menor de 5 centímetros, bueno, digo de 5 milímetros, ok. se observa. Si está entre 6 y un centímetro, entre 0.6 y 1 centímetro, sí hay que vigilarlo más estrechamente. Todos los que son mayores de 1 centímetro, sí se recomienda quitar la vesícula, Ok, ¿no? bueno, pues ese es un dato bastante importante. Y ojo, no todos los ultrasonidos que aparecen con litiasis biliar se operan, ¿de acuerdo? Entonces, la recomendación aquí es acudir con un buen cirujano, como Jorge,
Gracias. que les hagan un buen diagnóstico. Si no necesitan un tratamiento quirúrgico, pues bueno, que se atiendan. Y si tienen algún tipo de problema de deficiencia de vitaminas, un problema realmente de nutrición, pues bueno, Jorge también ve esa situación. Ok, Jorge, pues un gustazo que hayas aceptado mi invitación. De verdad es importante difundir este tipo de información a toda la gente. ¿Dónde te podemos encontrar, Jorge? Muchas gracias por la invitación. Créeme, me la pasé súper bien. Qué bueno, Esto de hacer ese este es el tipo de punto. cosas es divertido, no lo había hecho y es justamente como nada más faltó el café, la lástima del COVID. Exactamente. Me pueden encontrar en el Hospital Ángeles del Pedregal, en el teléfono 5568-5083, en el consultorio 503. ¿De qué Cualquier cosa torre? ¿De estamos la ahí. torre? De la torre de hospitalización. Y si no, les dejo mis redes sociales. En el Instagram es doctor.chirino. Ok. En Facebook es doctor Jorge Chirino Romo. Y la página web es drchirino.com. Ok, pues muchísimas gracias por escucharnos. Si tienen oportunidad, sigan al doctor Chirinos, por favor, en sus redes sociales. Pueden escucharnos en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y Anchor. Es un gustazo tenerte nuevamente, Jorge. Gracias de nuevo. Esperemos que estén bien, que les sea leve. Sale, bye.